Génesis capítulo 42. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Ayer miramos cuán honrados eran, ¿no? Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Leímos hasta el versículo 38, es decir, hasta el último versículo del capítulo 42. Ayer hablamos algo de las canas, ¿no? Antier, como cuando una persona se envejece prematuramente, le salen canas, es porque experimenta un dolor muy fuerte. Últimamente, algo que han descubierto los médicos es que algo que está causando la mayor cantidad de enfermedades es el estrés. Las personas andan muy ocupados en muchos quehaceres, andan muy estresados, y eso les está causando cáncer y otro tipo de enfermedades similares. Hay enfermedades que se están colocando de moda, que muchas personas las están empezando a padecer. Pero casi todo eso ha sido la base, el estrés. Y lo primero que recomiendan es, cuando hablan con las personas, que eviten todo lo que les genere estrés. Que ellos mismos no se estresen. Porque realmente no es por evitar cosas lo que les está sucediendo, sino es porque ellos mismos están viendo las cosas con su punto de vista, están viendo la situación. Si tuvieran esperanza en Dios, el problema se va, ese problema se va. En la Biblia dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, pero el común de las personas lo puede creer, no, lo entiende, pero no lo cree. Si lo creyeran, las personas vivirían felices. Yo les había contado el caso de una hermana de la iglesia que ella tuvo 53 tipos de cáncer.
Ella dormía máximo 5 minutos al día, no podía dormir más, máximo 5 minutos, porque el dolor que ella experimentaba era un dolor muy, muy fuerte. Era un dolor que casi todo el cuerpo estaba cundido de cáncer. Los médicos le iban a cortar la lengua, porque también tenía cáncer en la lengua. Tenía 53 tipos de cáncer, tenía cáncer en una cosa, en la otra, el estómago, el esófago, el páncreas, tenía cáncer por todos lados. Y ella, muy joven, era muy jovencita, pero ella creía la palabra de Dios. Y ella, por estar despierta en su dolor, lo que hacía ella era alimentarse de la palabra. Muchas personas cuando se enferman, ¿qué hacen? La cogen contra Dios. Dicen, cómo alguien puede creer que exista Dios si me da esta enfermedad? Mire esa persona en qué actitud está. Está juzgando a Dios. Si esa persona conociera la Biblia, se daría cuenta cuál es la maldad delante de Dios. La maldad delante de Dios es no creer a la palabra de Dios, tener el mismo corazón de Satanás. Es decir, juzgar a Dios, querer ser igual a Dios. Cuando alguien ya en su corazón se cree igual a Dios, esa persona fácilmente va a juzgar a Dios, fácilmente, porque en su corazón ya se cree superior. Por eso puede criticar a Dios. No, yo no creo que exista. Yo no creo. ¿Cómo va a existir Dios? A ver, dígame. Porque esa persona, ¿cómo creería entonces en Dios? Si lo sana, ahí sí cree. Eso sería lo que la persona está esperando. Dese en cuenta, el mismo corazón que Satanás tuvo. ¿Qué le pasó a esta joven de la iglesia? Que ella tuvo 53 tipos de cáncer. Ella mirando la palabra, ella buscaba respuesta en la palabra. Mirando la palabra, ella encontró la palabra en la cual ella se aferró de esa palabra, y confiando en esa palabra, ella, cuando le iban a cortar la lengua, ella dijo, no me la corten. ¿Y por qué no? Ella dijo, porque tengo que dar testimonio. Dios, esto que me permitió es para que muchas personas a quienes les ha dado cáncer, ellos puedan escuchar. Porque si yo me curo, que soy la persona en el mundo, a nadie le había pasado eso. Si me curo, que soy la persona que tengo más cáncer, así más tipos de cáncer, las personas que tienen un solo tipo de cáncer, ¿sí? Cuando escuchen mi testimonio, van a querer escudriñar la palabra, van a querer dejar su arrogancia, su altivez, que es esa altivez, esa arrogancia es la que los tiene así. Esa arrogancia que tienen en su corazón, el creerse superiores a Dios, el juzgar a Dios, esa arrogancia es la que los tiene de esa manera. Porque Dios ya solucionó, pero ella hablaba así, pero entonces el médico pensaba, pero si ella es la que está más cundida de cáncer, no hay nadie que tenga más tipos de cáncer como ella en el mundo. Y ella está hablando de que ella está hablando de que Dios se llevó todas las enfermedades así. Resulta que cuando ella volvió ella empezó a dormir, cada vez empezó a dormir más. Cuando volvió al médico, el médico dijo que solo tenía 7 tipos de cáncer. Ya no tenía 53, sino solo 7. ¿Que qué había pasado? Dijo, ¿usted qué está comiendo? ¿Usted qué está tomando? ¿O qué medicamento? ¿Qué está haciendo? ¿O qué ejercicio? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha cambiado en su vida? Porque usted, de un momento a otro, se le desaparecieron muchos tipos de cáncer. Ahora solo tiene 7. ¿Sí? Y ella estaba feliz y le decía al doctor, yo le hablé a usted. Yo le dije, no me corte la lengua porque yo tengo que testificar. Dios me permitió esto, es para que muchas personas que tienen cáncer se den cuenta realmente por qué tienen cáncer. Se den cuenta la raíz de amargura que han dejado crecer en sus corazones. Por no confiar en Dios, por juzgar a Dios, con un solo cáncer se están yendo a la muerte. Y ella, que estuvo en fase terminal, ella estuvo... Para muchos doctores no era un milagro, era un súper milagro. ¿Sí? Ella. Después, cuando volvió al médico, ya ella estaba durmiendo más, mucho más. Le hicieron exámenes, ya solo tenía 3 tipos de cáncer. ¿Sí? De ella, ahí tenemos la grabación del testimonio que ella da. Es muy bonito, porque ella, después de estar así cundida de cáncer, quedó totalmente limpia. Y ella ahora va de país en país visitando institutos cancerológicos. La invitan. Los médicos que la atendieron quieren que todos los otros médicos la escuchen a ella, no solo los médicos, sino los pacientes. Y ella lo que trata de sembrar en el corazón de las personas es
la palabra de Dios. Porque una persona, para que esté en esa condición de estar sumido en sus pensamientos, en su arrogancia, es porque esa persona no tiene a Dios en su corazón, sino Él mismo es Dios y está llevando el premio de Él mismo creerse Dios. ¿Sí? Entonces muchas personas lamentablemente están experimentando estrés. No sé si se han dado cuenta que ese es el mal que hay en esta época. Y por estrés les da gastritis, los diagnostican con cualquier cantidad de enfermedades. Les diagnostican una cosa a la otra, tienen muchos padecimientos, personas que son jóvenes y están teniendo muchos padecimientos. Y curiosamente, ante la voz del médico y la palabra de Dios, ¿sabe qué voz creen fácilmente? La voz del médico. Dice la Biblia, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces un médico le dice, siéntese por favor, le tengo una noticia, pero ya miramos sus exámenes, pero por favor tome asiento. Le voy a dar el resultado de sus exámenes, por favor siéntese. Ya sabe, ese médico le va a decir algo así, descubrimos esto, un tumor, así. Y la persona, ¿qué palabra recibe? Fácilmente con esa palabra que le dijo el médico se va a la casa y se va, ay, el médico me dijo, uy, pero ¿cómo lo cree? O sea, tiene una fe, sí, tiene fe en el médico. Pero es ridículo, porque bíblicamente la palabra fe únicamente se aplica a la palabra de Dios. Fe no es creer cualquier cosa. Eso no es fe. Eso no es fe. Ese es el trabajo que hace Satanás. Que nosotros confiemos en nuestro punto de vista, en nuestro pensamiento. Ese es el trabajo de Satanás. Las personas, ¿por qué se están yendo al infierno? Es peor, o sea, lo que hablé de enfermedades, eso es una tontería realmente, porque todos vamos a dejar este cuerpo, todos. Algunas personas por un accidente, otros por un infarto. Hay personas que hoy están en este envío y es probable que la semana entrante no estén. Porque todos inevitablemente vamos a dejar este cuerpo, ¿sí? Podría ser yo, el que Dios me lleve, ya, bueno, quedaron los videos, gracias a Dios, en la otra red de videos ya hay videos. Para nosotros, la relación que tenemos con el dejar este cuerpo es diferente al común de las personas que no tienen salvación, que no tienen la esperanza. Porque lo único que tienen es lo que hagan en esta vida. Y cuando se van a ir, si les dicen que tienen una enfermedad así terminal, enseguida se descomponen porque tienen sus esperanzas acá. Dice la palabra, donde esté el tesoro de nosotros, ahí está nuestro corazón. Y muchas personas, ¿dónde tienen su corazón? En sus posesiones. Y todavía tienen posesiones y están trabajando y trabajando y trabajando para tener más posesiones. De pronto en 5 años tener una finca. De pronto en 10 años ponerle piscina y construir. Y para eso muchas personas viven en este mundo. Para hacer y hacer cosas. Y les da un ataque cardíaco. ¿Qué les quedó de tantos años de trabajo? Les recomiendo que lean Eclesiastés. Ese es durante mucho tiempo mi libro favorito, porque me mostraba eso que les estoy diciendo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el afán con que trabaja debajo del sol? Siendo el sol sombra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice eso, el ser humano ¿cómo vive? Trabajando. ¿Considera a Dios? No. O sea, vive como si realmente nunca fuera a dejar este cuerpo, pero lo va a dejar. Y lo peor, se va a enfermar. La mayoría se va a enfermar. Y se va a enfermar de cosas terribles. Y cuando le digan eso, entonces, ¿dónde quedó su vida? ¿Su vida fue eso? 10, 20, 30 años, trabaje para comprar cosas que si le da un infarto o si sufre un accidente, ¿dónde queda eso? ¿Sí? Y también dicen en Eclesiastés, las personas con las que se quedan con esas posesiones, así sean familiares, hijos, lo que sea, los desbaratan. Todo eso lo van a desbaratar. Esa persona se esforzó por conseguir eso. Pero no sabe que otras personas no lo van a valorar igual porque no les costó lo mismo que le costó al que sí se esforzó. Aquí, en el último versículo que leímos hoy, vemos cómo dice que le sacaron canas, bueno, él dijo que iban a hacer descender sus canas al Seol. O sea, había en él unas expresiones terribles, ¿sí? ¿Cómo se estaba guiando? Acuérdense, Dios por qué lo escogió, Dios por qué nos escogió, no por ser como lo mejor, sino por ser de dura cerviz. Lo hemos leído en la Biblia. Dios a quién escoge. No escoge lo mejor, está recibiendo honra de los hombres. Sí, pero dice la Biblia que Dios usa lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar
a los sabios. Ahorita no sé si se dieron cuenta, entre los versículos que leímos, no solamente hoy, ayer también, hemos visto como el corazón de José, pero también hemos visto el corazón de sus hermanos. Son dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Sus hermanos, primero que todo, ¿qué le dijeron hoy a su papá? Todavía le siguen diciendo que ellos son honrados y que ellos se presentaron como gente honrada. El papá que espera que sean los hijos, que sean gente honrada, ¿sí? Eso espera todo padre. Y ellos hablan así con su padre. Pero ya vimos ayer como el teatro que ellos tuvieron que hacer durante años, estando en la mesa con su padre, hablando de cómo fue devorado. Yo creo que fue un chacal. No, y decía otro hermano, no, porque usted no vio esa túnica, no vio los rasguños que tenía. Esas eran como garras de un tigre, yo creo. Eran como garras de tigre, así era. Y otro decía, no, yo vi hienas. Por ahí en ese lugar yo vi hienas. Las hienas que comen carroña. Y hablaban de una manera y de la otra, quién lo despedazó, qué animal lo despedazó, cómo murió. Pero ellos sabían que era mentira. ¿Sí? Pero todas las veces, en las conversaciones, ¿qué le hacían creer a su papá? Nuestro hermano murió, nuestro hermano murió. Eso le hacían creer. Ellos en algún momento consideraron, ¿y si él se escapa de ser esclavo? Porque se lo vendieron como esclavo. ¿Y qué tal si él se hubiera escapado? Y aparece y los delata. ¿Ellos alguna vez habrán pensado así? Ellos, algo que les quedó claro es, nunca va a volver. En su corazón, ellos lo tenían, nunca va a volver. De pronto allá como esclavo lo habrán matado ya, lo habrán maltratado hasta el punto que lo mataron. Eso es lo que de pronto ellos pensaban. Pero ellos no veían la posibilidad de que su hermano se fuera a encontrar nuevamente con ellos. No lo veían así, de ninguna manera. Es decir, en el corazón de ellos había Dios, no había Dios. Curiosamente, dice la Biblia, ¿qué se le encomendó al pueblo de Israel? ¿Qué se le encomendó? Se le encomendó las Escrituras. Ellos tuvieron, aquí está, ya sabemos, el Antiguo Testamento, que es hasta acá. Toda esta parte de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es esta parte. Si comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pues es una parte muy grande del Antiguo Testamento. Pero curiosamente, ese Antiguo Testamento tan grande, ese trozo tan grande de la Biblia, ¿a quién Dios se lo encomendó? Al pueblo de Israel. Ellos eran los que celosamente guardaban las Escrituras. Pero, ¿quiénes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos pudieron ver, ellos esperaban el Mesías, porque todo el Antiguo Testamento promete el advenimiento del Mesías. Y ellos estaban esperando el Mesías. Pero cuando llegó el Mesías y estuvo al frente de ellos, no lo pudieron reconocer. Incluso, no sé si se acuerden, ¿qué pasó? No sé si se acuerden qué pasó cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Cuando iban a nacer, los magos, ellos, cuando vieron la estrella, ellos supieron, Dios les reveló qué es lo que esa estrella significaba. Ahí iban a ser el Mesías. Ellos querían ver al Rey de Israel. Entonces ellos empezaron a guiarse por la estrella. Y ellos llegaron. ¿Dónde esperan las personas que nazca? Nosotros los seres humanos, ¿dónde nos imaginamos que van a ser un rey? Pues en un palacio, ¿no? Entonces cuando ellos llegaron al palacio de Herodes, ellos pensaron, aquí es donde van a ser el rey, ¿será que acá? Y preguntaron. Pero no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era informar a Herodes. Y bíblicamente Satanás siempre ha querido evitar lo que dice en Génesis 3. En Génesis 3:15, siempre Satanás ha querido evitar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él quería interrumpir. Por eso, a través del corazón de Herodes, hizo que mataran todos los niños. Él quería matarlo a toda costa. Siempre que Dios trabaja, esto que voy a decir sé que a muchos no les va a gustar, pero así es. Cuando Dios trabaja, también Satanás se levanta. Satanás siempre va a tratar de obstruir el trabajo de Dios. Por eso las personas que confían en su vista resultan desechando la palabra, resultan elevando su corazón al grado de que juzgan a Dios, critican a Dios y van a decir, no, pero ¿y Dios entonces por qué va a permitir tal cosa? Cuando uno oye hablando de una persona así, esa persona ha buscado el corazón de Dios, no lo ha buscado, pero fácilmente dice, si Dios existe, Dios hace así y así y así. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Yo tengo el mismo pensamiento que Dios. Es más, yo pienso cosas mejores de las que podría pensar Dios. Hemos oído cómo personas hablan así de políticos, cómo juzgan a los políticos. Uy, ese presidente, no, así. O de pronto, los que les gustan los deportes, vemos cómo juzgan a los otros equipos.
O a los jugadores. No, pero ¿cómo dejó ir la pelota así? Tan fácil, ahí la tenía y la botó. Así fácilmente el ser humano juzga porque esa es la condición del ser humano natural para sentirse mejor. Juzga a un jugador profesional de fútbol como si esa persona pudiera ser mejor que él. No es mejor que él. Si los enfrentaran, le gana el jugador profesional de fútbol, porque él vive para eso. Pero entonces las personas juzgan como si fueran superiores. Y de la misma manera hablan de Dios. Muchos, la gran mayoría hablan de Dios de esa manera. Ustedes de pronto, cuando, no sé si tienen familiares que les van a hablar a ustedes de Dios y ellos resultan, cuando ya quedan encerrados, si ustedes les hablan con la palabra, ¿sabe qué van a decir al final? Ah, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Increíble. O sea, niegan la fuente de donde está la palabra de Dios. ¿Dónde se puede encontrar el corazón de Dios? Acá. ¿Dónde nos dejó escrito el mapa para poder recibir la salvación? Acá. Aquí está todo, por decirlo de alguna manera, codificado. ¿Todo el mundo lo puede ver? No todo el mundo lo puede ver. Lamentablemente no todo el mundo lo puede ver. Está como en clave. Todo el mundo tiene acceso, pero ¿lo puede recibir? No todo el mundo lo puede recibir. Tristemente no. Los hermanos de José, ellos se seguían presentando como gente honrada, gente honesta. Ellos decían que así decían, sus siervos somos gente honrada, gente honesta. Pero ya hemos visto, los psicólogos, ¿qué hacen? Los psicólogos, ellos aplican, últimamente han descubierto esto. Una persona cuando se presenta, esa persona va a decir como cualidades aquello contra lo que está luchando. Por ejemplo, una persona que está luchando contra la lujuria, la lascivia, esa persona va a ver pervertidos por todos lados. Si ustedes tienen algún familiar que de pronto va en la calle y le dice, mire ese señor, ya un señor maduro, y se queda mirando a una niña de colegio. Ese señor es un depravado, por eso nuestra sociedad está así. Cuando ustedes oyen hablar a alguien así, usted le dice, uy, yo no sabía, tío, que usted era tan depravado. No, yo no, él. No, miremos qué dice Romanos 2. ¿Sabe qué dice? Eso que tú miras, eso es lo que tú haces. Ese defecto que tú ves, eso es lo que tú haces. Los psicólogos han descubierto ese secreto. Cuando una persona habla sus cualidades, es contra lo que está luchando. La persona que es muy mentirosa y se le salen mentiras, esa persona resulta diciendo, mentiroso es el diablo y él es padre de la mentira. A mí no me diga mentiroso. Insúlteme con cualquier cantidad de groserías, pero a mí no me diga mentiroso. Porque esa persona es mentirosa. Por eso habla de mentira como algo que está afuera de él. ¿Sí? La persona que es chismosa habla de los chismes, de los chismosos. Uy, ese vecino mío es tan chismoso. Él inclusive qué día hizo y empieza a contar un poco de chismes de él. Esa es la condición del ser humano. Cuando algo hace, lo ve afuera. No lo ve en él, lo ven los demás. Por ejemplo, muchas personas, ustedes, no sé si les ha pasado, disculpen, ¿no? Espero que no se ofendan, pero de pronto ustedes viendo este en vivo, de pronto ustedes no están pensando, ¡ay, esa palabra! ¡Ay, para mi tío! ¡Ay, mi tío tiene que escuchar esa palabra! O alguna esposa hablando de, ¡ay, para mi esposo! Ojalá mi esposo escuchara. Si una persona está pensando de esa manera, es como si en un espejo quisiera ver, no a sí mismo, sino en un espejo quisiera ver a otra persona. La Biblia es un espejo que nos muestra nosotros. Cuando dice en la Biblia, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, para que esté escrito en el libro de la vida, ustedes tienen que verse acá. Pero todo lo que está escrito acá muestra, la gran cantidad de lo que muestra acá, la maldad. Muestra dos cosas, el trabajo de Dios y muestra la maldad del corazón del ser humano. Muestra esas dos cosas. Entonces, hay personas que han dicho eso. ¿Y por qué hay tantas cosas horribles, terribles, violaciones, asesinatos, masacres y gente como tan dura, tan mala, tan perversa? Ah, ¿son ellos? Si usted se logra ver ahí, usted está escrito en el libro de la vida. Pero si usted ve, uy, ellos, los que están escritos acá, lo que se describe acá, ellos. Ah, usted no está escrito en el libro de la vida. Les conté cómo una persona se vio a través de Barrabás. Porque cuando miramos de Barrabás, esa persona, ¿cómo dijo? ¿Cómo recibió la salvación? Esa persona recibió la salvación cuando le predicamos sobre Barrabás. Cuando esa persona estaba mirando esos pasajes, esa persona se asustó y dijo, yo soy ese Barrabás. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? Y dijo, mirando lo que ustedes me han mostrado, los versículos que me han mostrado, yo era quien merecía ir a la condenación. Yo estaba muerto, estaba separado de Dios, muerto en mis delitos y pecados. Yo merecía la condenación, pero veo que Jesús cambió de lugar con Barrabás. El que iba fijo a la condenación era Barrabás.
Pero yo, que era el que merecía ir a la condenación, yo era ese Barrabás. Jesús cambió de lugar conmigo y me liberó, me limpió, me santificó. Entonces esa persona se vio acá en Barrabás cuando leyó la historia de Barrabás. Él no vio Barrabás, él se vio a él. Y ahí fue cuando le explicamos a esa persona, usted hoy se acaba de ver inscrito en el libro de la vida. Porque esa persona decía, yo soy él, yo soy él. Esa persona no sabía que verse inscrito en el libro de la vida es eso. Esto no es un espejo para que uno mire al familiar de uno, al tío de uno, a los primos de uno, a la esposa, así. No, este es un espejo y en un espejo uno no ve a otra cosa, uno se ve a sí mismo. ¿Sí? Uno se ve a uno mismo. Si uno llega a ver otra cosa en el espejo, uy, eso es una escena macabra, ¿no? Una escena de terror. Porque en un espejo lo que uno tiene que ver es a uno mismo. A uno mismo. Por eso les digo, sin ofender, si ustedes cuando están escuchando la prédica, ustedes llegan a pensar, ay, para mi tío, ay, mi esposa, lástima que mi esposa no escuchó, ay, mi esposo, lástima que mi esposo no escuchó esta, ojalá que la escuche, porque lo que está diciendo, uy, le cae bien a él. No, no, no. Con ese corazón, ¿sabe quién mira con ese corazón? Las personas que están en las obras. Ese es uno de los síntomas como ustedes identifican a alguien que todavía no está en la gracia, sino está en las obras. Cuando mira la palabra, no para él, sino mira la palabra para otros, para ellos, los que se portan mal. Entre más uno ve defectos afuera, sabe que está diciendo, yo estoy bien. Por eso ellos, ¿cómo se presentaban los hermanos de José? Nosotros, sus siervos, somos gente honrada. Los psicólogos le piden a las personas, bueno, cuando ya descubrieron este patrón, estaba escrito en la Biblia, aquí lo dice, o sea, no necesitaba uno estudiar psicología para llegar a esa revelación. Sí, pero entonces los psicólogos, wow, ya descubrieron qué test hacer en una empresa cuando se va a recibir personal. Pregúntele a esa persona cuáles son las 5 cualidades. ¿Qué persona usted necesita? Yo necesito a alguien para que maneje la caja, para que maneje el dinero. Entonces le dicen, bueno, en las personas que contesten entre las 5 cualidades, que lleguen a escribir de primeras, que son personas honradas, nunca ponga una persona de esas en la caja. Porque esa persona que escribió que es honrada, que su mejor característica es que es honrada, si esa persona escribió eso, tenga cuidado con esa persona. Esa es la persona más deshonesta. Esa persona está acostumbrada a quedarse con lo que no le pertenece. Esa persona le va a desocupar la caja. Esa persona lo va a robar. Es más, inclusive si usted le deja la alarma, esa persona va a venir de noche a entrar al almacén y a sacarle cosas. ¿Sí? Uy, sí, la persona que escriba, yo soy honesto, yo soy honrado. Tenga cuidado de esa persona, sí. O sea, ¿a quién debería confiar? Una persona que dijera, yo no tengo ninguna cualidad. ¿Sí? Conforme a la Biblia, pero eso no lo dice el psicólogo, ¿no? El psicólogo no puede decir eso. El psicólogo dice hasta ahí, solamente tenga en cuenta cuáles son las cualidades que esa persona nota, porque esa persona es lo opuesto. Esa persona se ve, así se ve. Y como así se ve, entonces esa persona va a ver, ¿dónde va a haber deshonestidad? En el tío, en el primo, en las personas que están afuera. Porque él cree que él es honesto, pero él es la persona más deshonesta. El que ve chismes afuera, uy, mi vecino, uy, mi vecina, no esa vecina que es más chismosa. Esa persona que está viendo así, esa persona tiene un problema con el chisme y no se da cuenta. Es la persona más chismosa del mundo y no se ha dado cuenta. Así. Dice la palabra, ¿quién puede ser libre del pecado? ¿Sí? Dijo el apóstol Pablo, entre todos yo soy el más. Cuando dice que él fue, no que fue el más pecador, está diciendo, yo soy la persona que más merecía ir a la condenación. Igual que el publicano. El publicano que dijo nuestro Señor Jesucristo descendió justificado a su casa. Para que una persona sea justificada, esa persona ¿cómo tiene que ser? Esa persona tiene que verse totalmente separado de Dios, totalmente destituido de la gloria de Dios. Es decir, digno de ir a la condenación. Una persona que se ve así puede recibir la salvación. De lo contrario, no. De lo contrario, esa persona es deshonesta, así como los hermanos de José. Se cree honesto, pero eso es lo último que le falta. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron hoy y las que pudieron perseverar. Lamentablemente el mundo jala hacia las distracciones. Media hora es un tiempo muy corto
Y a pesar de que es un tiempo muy corto para muchas personas, es mucho, mucho tiempo de escuchar la palabra, porque están acostumbrados a que de pronto en sus iglesias hay música, hay muchas cosas entretenidas, pero de la palabra poco, poco. Casi todos son cosas motivadoras, cosas que los hacen sentir bien. Permite, Padre, que las personas que pudieron perseverar, que pudieron quedarse, la palabra que han escuchado entre a sus corazones. Busquen realmente ser conforme al corazón de Dios. Es decir, así como dijo David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Puedan verse que desde el momento de que fueron concebidos, del momento que eran una célula, ni siquiera era un feto, ni siquiera puedan verse igual que David, en pecado. Totalmente nacimos así, de esa manera. La persona que se logre ver así, esa persona puede recibir la salvación. Los tibios, los que se creen que son medio pecadores, medios buenos, esas personas, dice nuestro Señor Jesucristo, los vomitaré de mi boca. Te pedimos por todas las personas que entraron y perseveraron y permite que reciban la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.